Evangelio de hoy. Lunes 1 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret. Donde se había criado, entró en la sinagoga. El día de sábado, como era su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. A proclamar la libertad a los cautivos. Y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído. ¿Qué has hecho en Cafarnaúm? Y añadió: En verdad les digo. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías. Cuando se cerró el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nazaret, el lugar donde todo parece conocido. El relato de Lucas nos conduce a Nazaret, el pequeño pueblo donde Jesús se crió, el territorio de la memoria cotidiana, de los rostros familiares, de las calles polvorientas que vieron, sus primeros pasos, de las manos que lo vieron trabajar, del silencio de los suyos, de las rutinas que parecen inofensivas, y que, sin embargo, pueden volverse el mayor obstáculo para reconocer la novedad de Dios. Entrar en la sinagoga de Nazaret es entrar en el taller interior de la identidad. Es volver al lugar de los orígenes para discernirlos, a la luz de una unción que ya no puede ocultarse. Es poner la vida a la intemperie del hoy de Dios y permitir que esa palabra atraviese recuerdos, expectativas, prejuicios, lealtades invisibles y miedos que no sabíamos que arrastrábamos. El gesto sereno de quien sabe quién es. Jesús se levanta para leer. Y ese movimiento aparentemente sencillo revela una certeza profunda, la de quien ha escuchado la voz del Padre y ha dejado que el Espíritu selle en el corazón una misión concreta, una identidad que no se negocia, un envío que ya no admite demoras. El rollo llega a sus manos y él busca el pasaje, con precisión amorosa, como quien encuentra en las letras
De la promesa el espejo nítido de su propia vocación, como quien reconoce en aquellas palabras antiguas el aliento vivo que hoy quiere hacerse carne para los pobres, para los heridos, para los que ya no esperan porque han aprendido a sobrevivir sin esperanza. El programa del Espíritu en palabras de libertad. La proclamación habla de un ungido que trae buena noticia a los pobres, que anuncia libertad a los cautivos, que devuelve vista a los ciegos, que deja en libertad a los oprimidos, que proclama un año de gracia, un tiempo en el que las deudas se remiten y las cadenas se aflojan, un jubileo donde la justicia y la misericordia se abrazan sin reservas. No es una agenda política reducida ni un consuelo espiritual. Desencarnado, es la síntesis ardiente del reino, es el retrato del corazón de Dios derramado sobre las grietas concretas del mundo, es el rostro del amor que no tolera la resignación y que se empeña en abrir posibilidades donde solo había desierto. El hoy que incendia lo habitual. Al afirmar que la Escritura se cumple hoy, Jesús introduce la categoría que más incomoda a los que se sienten seguros detrás de la costumbre. Porque el hoy desinstala, rompe el refugio del pasado. Desármalo siempre fue así, convoca al presente con su filo de decisión. Y nos coloca frente al espejo donde las excusas ya no caben. El hoy del Evangelio no es un instante fugaz. Es el tiempo favorable que se abre cuando el Espíritu visita una historia y la invita a convertirse. Es la hora de la respuesta, es el momento de pasar de oyentes a testigos, de consumidores, de promesas a colaboradores de su cumplimiento. La fascinación superficial y el escándalo profundo. Los presentes se maravillan. Al principio, porque la gracia tiene un modo de tocar la sensibilidad y producir un asombro agradable. Pero esa emoción inicial es frágil si no se deja atravesar por la verdad, que hiere el orgullo y reordena prioridades. La pregunta surge pronto. Como cuchillo disfrazado de curiosidad. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No lo conocemos? ¿Qué pretende ahora? Y en ese interrogante se esconde la tentación de domesticar a Dios, de reducirlo a nuestras categorías, de impedir que su novedad cuestione nuestras certezas cómodas. Familiaridad que se convierte en ceguera. La familiaridad puede ser un regalo cuando sostiene y cobija, pero se vuelve trampa cuando impide ver. Cuando confunde conocimiento con control, cuando cree que ya no hay nada que aprender del otro. Cuando ya no permite que el misterio de Dios sorprenda a través de lo cotidiano. Nazaret nos advierte que uno puede estar muy cerca y no ver, puede escuchar y no oír, puede convivir con lo sagrado y sin embargo permanecer indiferente, porque el corazón se ha acostumbrado y ha perdido la vulnerabilidad que lo hacía capaz de aceptar una novedad que descoloca. La libertad de Jesús ante la expectativa de espectáculo. Quieren signos. Quieren milagros a demanda, quieren pruebas que satisfagan el apetito de lo extraordinario sin tocar lo esencial. Y Jesús no se somete a esa lógica. Porque el reino no es magia para entretener curiosos, es salvación para los que se abren a la fe y al cambio de vida. La libertad interior del Maestro
Se manifiesta al no ceder al chantaje afectivo ni a la presión del ambiente. Al no convertir su misión en una cadena de demostraciones que solo engordan el ego colectivo, al recordar que los signos verdaderos acompañan el camino de la fe y no la reemplazan. Los profetas que incomodan porque abren fronteras. Jesús evoca historias de compasión que atravesaron límites, recuerda a los suyos que en tiempos de sequía y de enfermedad la gracia salió fuera de los círculos previsibles y tocó a extranjeros, a mujeres vulnerables, a leprosos que no estaban en el radar de los devotos, y esa memoria duele porque revela un corazón estrecho que quiere apropiarse de Dios y administrar sus favores. El profeta no alimenta círculos cerrados, ensancha horizontes, rompe tribalismos, devuelve a Dios su soberana libertad, proclama que la misericordia no reconoce fronteras y que la elección no es privilegio que excluye sino misión que se pone al servicio de todos. La violencia como último recurso del corazón no convertido. Cuando la palabra hiere el orgullo y pone en evidencia la estrechez, la admiración se cambia en rabia. La sinagoga se transforma en tribunal y el grupo conduce a Jesús hasta el borde del precipicio, hasta la cornisa donde se decide si la novedad de Dios será arrojada fuera para conservar la paz aparente. La violencia explota cuando la verdad denuncia la idolatría del propio grupo, del propio mérito, de la propia pureza. Y entonces el corazón prefiere eliminar al mensajero antes que dejarse convertir por el mensaje. Prefiere conservar su identidad cerrada antes que abrazar una identidad abierta a la gratuidad de la gracia. Pasar por medio de ellos, la mansedumbre invencible. Jesús no responde con fuerza ni con maniobras, simplemente pasa por medio de ellos y se aleja, revelando el poder de una mansedumbre invencible que no se somete al capricho, de la violencia, que no entra en el juego, de la revancha, que no necesita imponerse para ser verdadera. Ese pasar sereno se convierte en pedagogía para la Iglesia y para todo discípulo, porque hay palabras que deben decirse y hay conflictos que no deben consumirse con fuego humano, sino atravesarse con libertad interior, dejando que el tiempo de Dios haga su obra en los corazones. El pobre, el cautivo, el ciego, el oprimido, nombres del rostro amado. El programa que Jesús asume pone en el centro a los que suelen quedar al borde, porque el reino no llega como adorno de los satisfechos, sino como revolución de ternura para los que han sido negados, silenciados, temidos o utilizados. El pobre es el que necesita pan, y también el que necesita sentido. El cautivo es el prisionero de barrotes, y también el que vive atrapado en adicciones y culpas. El ciego es el que no ve con los ojos, y también el que no distingue el bien del mal. Por tanta confusión, el oprimido es el que carga cadenas visibles, y también el que sufre cadenas invisibles de injusticia y desprecio. El año de gracia, economía del don que reorganiza la historia. Proclamar un tiempo de favor es anunciar una economía distinta, no la del cálculo implacable y la deuda interminable, sino la del perdón que hace posible volver a empezar, la de la restitución.
que repara, la de la tierra que descansa. Y el corazón que respira sin el látigo del rendimiento absoluto. Cuando la gracia reorganiza las relaciones, aparece una justicia más honda que la retribución mecánica. Se inaugura un tejido social donde la vida vale más que el negocio, donde la dignidad pesa más que la utilidad, donde el hermano no es competidor sino compañero de camino. El hoy como examen diario de libertad. Cada jornada se vuelve Nazaret cuando la palabra se nos anuncia en lo común de la vida y pide una respuesta concreta cuando la liturgia termina y comienza la calle. Cuando las devociones buscan rostro. En el vecino, en la colega, en el migrante. En la familia cansada que necesita cercanía, en el enemigo que reclama una reconciliación imposible si no media el espíritu. El hoy nos saca del coleccionismo de palabras y nos lanza a la obediencia creadora, a esa fidelidad que piensa, que se organiza, que aprende, que se equivoca y vuelve a intentar, que no instrumentaliza la fe para librarse del riesgo de amar, sino que la vuelve motor de toda decisión concreta. La tentación de poseer a Dios y la gracia que nos precede. Nazaret revela la tendencia a privatizar a Dios, a creer que por proximidad o costumbre lo tenemos asegurado, y por eso nos molesta que su misericordia alcance primero a los de lejos, a los que juzgamos menos dignos, a los que no hablan como nosotros ni rezan como nosotros. La gracia siempre se nos adelanta, ruge libre, sorprende. Llama y convoca más allá de los perímetros. Y el discípulo maduro no se escandaliza. Se alegra, porque entiende que la elección recibida fue para servir y no para levantar fronteras de superioridad espiritual. El conflicto como partera de identidad evangélica. El rechazo no es un accidente en la vida de Jesús. Es parte del camino del profeta, y lejos de destruir su misión, la purifica y la despeja de expectativas humanas, la libera de la tentación del aplauso. La centra en la voluntad del Padre, que lo envía a los lugares donde duele la vida. También la Iglesia necesita aceptar conflictos que nacen de la fidelidad al Evangelio, no buscarlos por gusto, pero tampoco esquivarlos por miedo. Porque a veces solo el choque con la dureza del corazón colectivo hace visible la verdad, que debe ser dicha para que otros respiren y vivan. La sinagoga interior, cuando mi yo se resiste. Cada persona lleva dentro una sinagoga, donde resuena la palabra y donde un tribunal de voces intenta callarla. Están los miedos que invocan prudencia para encubrir cobardías. Están los rencores que reclaman justicia sin misericordia. Están los hábitos que exigen rutina sin espíritu. Está el orgullo que se ofende ante la idea de perdonar sin garantizar resultados. El Cristo que pasa por medio. En Nazaret también quiere pasar por medio de mis voces internas. No para silenciarlas con violencia, sino para atravesarlas con su mansedumbre. Desarmarlas con su verdad y seguir su camino hacia los lugares de misión que me esperan cada día. La palabra que cura ojos y manos. No basta con entender el texto. Hay que dejar que la palabra recupere mirada y gesto, que cure los ojos. Para ver al pobre sin paternalismo y sin miedo, que cure las manos para tocar sin asco. Y sin superioridad, que cure los pies para caminar donde no hay garantías.
de éxito, que cure la boca para decir la verdad sin humillar. Y para callar a tiempo cuando el silencio es fecundo. El cumplimiento del hoy se reconoce por la calidad de la compasión, que despierta, por la lucidez con que discernimos y por la libertad con que servimos, más allá de los aplausos o de los rechazos, con la alegría firme de sabernos sostenidos por el Espíritu que nos ungió. La pedagogía del límite y el arte de retirarse a tiempo. Jesús no se queda discutiendo. En Nazaret, acepta el límite y se va. No como derrota, sino como estrategia de fidelidad, porque quedarse allí habría sido consentir un círculo estéril de violencia verbal que no abre caminos, y su misión era llegar a otros pueblos, a otras heridas, a otras mesas donde la palabra sería pan y no piedra. Aprender a retirarse a tiempo. También puede ser obediencia. También puede ser amor, también puede ser humildad que reconoce que no somos salvadores de nadie y que a veces la distancia permite que la palabra sembrada obre en secreto hasta que las defensas caigan por el peso de la verdad y del recuerdo de una presencia distinta. La iglesia llamada a ser sinagoga abierta y mesa de misión. Si la comunidad cristiana quiere escuchar este evangelio con obediencia, ha de preguntarse si es espacio que hospeda el hoy de Dios o museo de glorias pasadas, si facilita el encuentro con el Espíritu o lo condiciona a moldes estrechos, si su liturgia abre la puerta a los últimos o se queda mirándose a sí misma, si su doctrina se hace carne en procesos de inclusión y justicia o se queda en discursos que no tocan el suelo. Ser sinagoga abierta es permitir que los pobres tengan nombre y voz, que los cautivos reciban acompañamiento real, que los ciegos cuenten con manos que guían, que los oprimidos encuentren aliados, que arriesgan prestigio y comodidad para desarmar mecanismos de opresión que parecen inevitables. La humildad de aprender de los de fuera, así como la misericordia, alcanzó a personas extranjeras en la memoria. Evocada por Jesús, también hoy el Espíritu nos enseña a escuchar a quienes no están en nuestros círculos, a reconocer semillas de verdad en quienes no comparten nuestras categorías, a dejarnos evangelizar por la bondad silenciosa de quienes hacen justicia sin rótulos, a alegrarnos del bien donde quiera que florezca, porque todo bien viene de Dios. La humildad de aprender desactiva la violencia religiosa, cura el deseo de controlar, impide que la seguridad doctrinal se vuelva muralla, y convierte la identidad cristiana en fuente de servicio creativamente fiel. El examen del hoy en la vida concreta. ¿Dónde está mi Nazaret actual? ¿Qué lugares de costumbre exigen que me deje sorprender por el Espíritu? ¿Qué rostros cercanos me resultan tan familiares? ¿Que ya no espero nada de ellos? ¿Qué prejuicios me impiden dejar que el Evangelio haga justicia en ámbitos que doy por perdidos? ¿Qué espectáculos pido a Dios para evitar el camino humilde de la fe? ¿Qué compromete mis manos y mi bolsillo? ¿Qué fronteras me escandaliza que la misericordia cruce? ¿Qué violencias tengo dentro, listas para empujar al precipicio a quien osa cuestionar mis certezas? Responder estas preguntas con honestidad y mansedumbre es abrirle paso al Señor que quiere pasar en medio de mis rigideces, de mis apegos,
de mis resistencias, para llevarme hacia una misión que no puede esperar más. La alegría sobria de quien ha sido ungido para servir. La unción del Espíritu no se reduce a emoción intensa ni a consuelo privado, se traduce en alegría sobria, en constancia, en perseverancia, que no abandona, en creatividad, que busca caminos, en paciencia ante los ritmos de los procesos, en libertad, ante las exigencias de la aprobación ajena, en ternura que sostiene y corrige sin quebrar al débil. Quien vive el hoy del Evangelio descubre que la fidelidad cotidiana vale más que cualquier triunfo ruidoso. Que la misericordia silenciosa escribe páginas. Que el cielo lee con lágrimas de gozo. Que la justicia practicada en lo pequeño desarma gigantes que parecían invencibles. Nazaret como comienzo, no como final. El rechazo no clausura la historia. La empuja hacia su despliegue. Porque la palabra que encuentra resistencia aprende a purificarse y a ir más lejos. Y el amor que no es recibido en un lugar corre a abrazar otros corazones, no con despecho, sino con esa obstinación divina que se niega a aceptar que alguno quede fuera del alcance de la buena noticia. Nazaret enseña a empezar de nuevo, a no definir la misión por los aplausos ni por los fracasos, a medir el camino por la fidelidad, al espíritu que conduce incluso cuando parece que todo se desmorona, a creer que el hoy de Dios es más fuerte que el no humano, y que su jubileo se abrirá paso entre nuestros muros, con la suavidad de la luz al amanecer. Contemplar para obedecer, obedecer para sanar. La contemplación del ungido. Leyendo y diciendo que todo se cumple. En el presente no es turismo espiritual. Es invitación a entrar en la misma dinámica, a dejarnos encender por el mismo espíritu. A pronunciar con la vida un hoy que se note en el modo de trabajar. De criar, de servir, de decidir, de consumir. De participar, de escuchar, de perdonar, de esperar. Obedecer al hoy no quita complejidad al mundo, pero lo llena de sentido, porque el reino no es una evasión sino un fermento. Una levadura que hace subir la masa de la historia, una semilla pequeña que rehúsa morir en el bolsillo del miedo y prefiere enterrarse en la tierra del servicio, para devolver pan y sombra a muchos. La incomodidad de la verdad. Jesús en la sinagoga de Nazaret provoca incomodidad porque no se ajusta a lo que la gente esperaba. Ellos querían milagros, señales, pruebas externas que confirmaran su mesianismo. Pero Él les entrega algo mucho más radical. La palabra que ilumina las tinieblas, la voz de Dios, que desenmascara las falsas seguridades. La incomodidad surge cuando la verdad toca las fibras más profundas de nuestra vida y nos obliga a replantear nuestras convicciones. Por eso los corazones que al inicio se sentían maravillados de sus palabras, terminan llenos de ira cuando descubren que el mensaje los confronta directamente. La verdad de Dios siempre incomoda a quienes prefieren la ilusión de un mundo hecho a su medida. El rechazo como misterio de la fe. El rechazo de Jesús en su propia tierra nos recuerda que la fe no se mide por la cercanía física ni por los vínculos humanos. Aquellos que lo habían visto crecer, que conocían su familia, que lo tenían como vecino, no pudieron reconocer en él al enviado del Padre. La familiaridad se convirtió en obstáculo. Porque los ojos humanos muchas veces
no alcanzan a ver lo divino, que se esconde en lo cotidiano. Este rechazo es un misterio doloroso, pero real en la historia de la salvación. El Hijo de Dios experimenta desde el comienzo la dureza de los corazones y la resistencia a la gracia. La misión que no se detiene. Aunque lo rechacen, Jesús no se detiene. Su misión no depende de la aceptación o del aplauso, sino de la fidelidad al Padre. El paso de Jesús en medio de la multitud que intenta expulsarlo es signo de que la palabra de Dios nunca queda prisionera de la violencia ni de la cerrazón. Él sigue adelante, porque su misión es universal. Y no se limita a los límites de Nazaret. Así se revela que el Evangelio no pertenece a unos pocos, sino que es don abierto para todos. Especialmente para los pobres, los marginados y los olvidados. La universalidad de la gracia. Cuando Jesús recuerda que en tiempos de Elías y Eliseo la bendición de Dios llegó a extranjeros y no solo a Israel. Está abriendo el horizonte de la fe a toda la humanidad. Esto resultaba insoportable para quienes creían tener un privilegio exclusivo. Pero revela el corazón mismo del reino. Dios no se deja encerrar en fronteras humanas ni en tradiciones rígidas. Su amor es universal, libre, inmenso. Reconocerlo es aceptar que el plan de Dios siempre va más allá de nuestras categorías y que la salvación no es un derecho adquirido, sino un don recibido. La tentación de manipular a Dios. En Nazaret aparece también la tentación de manipular a Dios. Los paisanos de Jesús querían ver milagros, como los que él había realizado. En otros lugares, exigían pruebas. Reclamaban signos como condición para creer. Pero la fe auténtica no nace de la manipulación, sino de la confianza. Creer no es condicionar a Dios a que actúe como yo quiero, sino abrirme a su voluntad. Aunque no entienda todos sus caminos. Jesús desenmascara esta tentación. Y por eso su mensaje resulta tan difícil de aceptar para quienes quieren controlar la acción divina. La palabra que divide. El Evangelio tiene una fuerza que divide las aguas. No porque busque la división, sino porque confronta y obliga a tomar postura. En Nazaret se ve con claridad, unos admiran, otros se escandalizan, y finalmente la mayoría rechaza. Así también ocurre en nuestra vida. Cuando la palabra toca nuestro corazón, podemos abrirnos con humildad o cerrarnos con orgullo. La palabra nunca deja indiferente. Siempre provoca una respuesta. Y esa respuesta revela la disposición profunda de nuestro corazón. La fe como apertura al misterio. La escena de Nazaret nos enseña que la fe es apertura al misterio, no certeza humana. Los paisanos de Jesús creían conocerlo demasiado bien. Y esa aparente certeza les cerró las puertas al misterio de su identidad divina. La fe, en cambio, consiste en reconocer que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven. Que Dios actúa en lo inesperado y se manifiesta en lo ordinario. Solo quien está dispuesto a dejarse sorprender puede acoger de verdad el paso de Dios en su vida. El hoy del Evangelio. Cuando Jesús proclama en la sinagoga que la Escritura se cumple hoy, está abriendo un horizonte inmenso. Ese hoy no se limita a aquel día en Nazaret, sino que se prolonga hasta nuestra propia existencia.
El Evangelio se cumple hoy en cada corazón que lo recibe. En cada situación donde la esperanza brota, en cada herida que se sana. En cada cautiverio del cual Dios libera. Ese hoy es permanente y nos invita a vivir con la certeza de que el reino está ya en medio de nosotros, aunque todavía no en plenitud. La humildad como llave del reino. Quien se acerca a Jesús con humildad reconoce la grandeza del don que trae, mientras que quien se acerca con orgullo termina rechazándolo. La gente de Nazaret no pudo aceptar que Dios actuara en lo pequeño, en lo cercano, en lo que parecía insignificante. La humildad es la llave que abre la puerta del corazón al misterio. Porque solo el humilde puede aceptar que Dios se haga presente de manera inesperada y sorprendente. La soberbia, en cambio, se convierte en un muro que impide el paso de la gracia. Una invitación a la decisión. El pasaje nos coloca frente a una decisión fundamental, aceptar a Jesús como el ungido que trae salvación. O rechazarlo porque no cumple nuestras expectativas. Esa decisión no se toma una vez para siempre, sino que se renueva cada día. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que vemos una situación de injusticia. Cada vez que somos llamados a amar. Ahí debemos decidir si dejamos que Cristo reine en nosotros o si lo llevamos fuera de nuestra vida como los de Nazaret. Intentaron sacarlo de la ciudad. La paradoja de la cercanía. Uno de los grandes misterios de este pasaje es que Jesús es rechazado precisamente por aquellos que más cerca estaban de él. Quienes lo vieron crecer, quienes compartieron con su familia, quienes escucharon desde pequeño. Su voz y sus gestos fueron los mismos. Que no pudieron aceptar la novedad de Dios que se revelaba en él. Esto nos recuerda que la cercanía física o cultural no garantiza apertura espiritual. Muchas veces, lo más difícil no es reconocer a Dios en lo extraordinario, sino verlo presente en lo cotidiano. En la persona que nos parece demasiado conocida o demasiado común. El Señor nos invita a descubrirlo en lo simple. Porque sólo así el corazón se abre a su misterio. La palabra que desinstala. Jesús no se conforma con repetir lo que la gente quiere escuchar. Al proclamar que la Escritura se cumple en él, está desinstalando a su pueblo de sus seguridades y de sus esquemas cerrados. La palabra de Dios tiene siempre este poder. Nos saca de nuestras zonas de confort. Nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras. Nos empuja a salir de la comodidad para abrazar la novedad del Espíritu. En Nazaret se revela que la verdadera escucha de la palabra no es pasiva, ni tranquila, sino desafiante y provocadora. El escándalo de la encarnación. Lo que escandaliza a los nazarenos es la encarnación misma. No pueden aceptar que aquel joven, al que conocen como hijo de un carpintero, sea el ungido de Dios. La encarnación rompe la lógica humana, porque nos muestra a un Dios que se hace cercano, humilde, frágil, limitado en apariencia. Ese Dios que se hace carne no responde a los criterios de grandeza que los hombres esperaban, sino que revela la grandeza en la pequeñez. Aquí se nos invita a revisar nuestra fe. ¿Aceptamos al Dios que se esconde en lo pequeño, en lo sencillo, en lo inesperado? ¿O seguimos esperando un Dios espectacular y poderoso según la medida del mundo?
El peligro de reducir a Dios. El rechazo en Nazaret. También nace del deseo de reducir a Dios a nuestras expectativas. La gente quería un Mesías que encajara en sus esquemas, que actuara según sus deseos, que realizara milagros para ellos como una demostración de favoritismo. Pero Dios no se deja manipular ni reducir a nuestras categorías. Jesús muestra que el reino es más amplio, más profundo, más libre que cualquier idea que podamos construir. Esta tensión sigue viva hoy. Muchas veces queremos un Dios a nuestra medida, que cumpla nuestros planes y que se acomode a nuestras necesidades, pero el verdadero Dios siempre nos sorprende y nos supera. La violencia como fruto del rechazo. Lo impresionante de este pasaje es cómo la admiración inicial se convierte en violencia. El corazón humano, cuando se cierra a la verdad, puede pasar rápidamente del entusiasmo a la hostilidad. Al sentirse confrontados, los nazarenos no buscan dialogar ni abrirse, sino eliminar al mensajero. Esta reacción revela cómo el rechazo de la gracia puede transformarse en agresividad contra quien la anuncia. También hoy, quienes proclaman el Evangelio muchas veces sufren rechazo, burlas o incluso persecución, porque la verdad incomoda y la luz molesta a quienes prefieren permanecer en la oscuridad. La libertad de Jesús ante el rechazo. Jesús no se deja atrapar por la hostilidad. Él pasa en medio de la multitud y sigue adelante, mostrando que su misión no depende de la aceptación de los hombres. Esta libertad es un signo poderoso. Quien vive en fidelidad a la voluntad del Padre no queda prisionero de los juicios ni de los ataques humanos. La libertad de Jesús es también la que ofrece a sus discípulos, para que no se dejen paralizar por el miedo ni por el rechazo, sino que confíen plenamente en la fuerza de Dios que sostiene la misión. La actualidad del rechazo. El rechazo de Jesús en Nazaret no es solo un episodio del pasado, sino una realidad que se repite en cada generación. Cada vez que cerramos nuestro corazón a su palabra, cada vez que ignoramos a los pobres, cada vez que nos resistimos a cambiar nuestras estructuras de pecado, estamos reproduciendo el mismo gesto de los nazarenos. Este pasaje nos invita a examinarnos. ¿En qué momentos hemos intentado sacar a Jesús de nuestra vida porque su mensaje nos incomoda? ¿En qué ocasiones lo hemos expulsado de nuestra historia por preferir nuestras seguridades antes que su verdad? La misericordia que no se cansa. A pesar del rechazo, la misericordia de Dios no se agota. Jesús sigue adelante, sigue anunciando, sigue sanando y liberando. El corazón de Dios es paciente y no se deja vencer por la dureza humana. Esta fidelidad es una esperanza inmensa para nosotros, porque significa que aun cuando hemos cerrado las puertas, Dios no se cansa de buscarnos. El rechazo de Nazaret no detiene el amor divino. Y tampoco nuestros pecados o resistencias tienen la última palabra sobre la misericordia que siempre quiere alcanzarnos. El llamado a una fe madura. Este pasaje finalmente nos invita a una fe madura y auténtica. No una fe infantil que busca milagros fáciles, ni una fe interesada que espera favores inmediatos, sino una fe capaz de reconocer a Dios en lo pequeño, de aceptar su palabra aunque incomode,
de abrirse a la universalidad de su amor. Una fe madura no se basa en emociones pasajeras, sino en una confianza profunda, que se mantiene aún en medio del silencio y de la prueba. Esa fe es la que nos permite caminar con Jesús y no apartarnos de Él cuando su mensaje nos exige conversión. La Escritura que cobra vida. Lo primero que asombra en este pasaje es cómo Jesús toma un texto conocido por todos y lo hace presente en ese instante. La Escritura ya no es solo memoria del pasado ni promesa lejana, sino que se convierte en realidad viva en la persona de Cristo. Esto nos enseña que la palabra no es letra muerta ni simple tradición, sino voz actual que se actualiza en cada circunstancia de nuestra vida. Cada vez que escuchamos el Evangelio, con el corazón abierto, podemos experimentar cómo Dios nos habla en el hoy y no en un tiempo abstracto. La fe no es una repetición mecánica de lo que otros vivieron, sino una experiencia viva que nos toca aquí y ahora. La revelación progresiva. Jesús se da a conocer poco a poco, no de forma brusca ni espectacular. La revelación de su identidad como Mesías se da en el marco sencillo de una sinagoga de pueblo, con un texto que todos habían escuchado muchas veces. Esto muestra la pedagogía de Dios, que se revela de manera progresiva, respetando nuestros tiempos y capacidades para asimilar su misterio. El problema de Nazaret no fue que no entendieran, sino que no quisieron abrirse al proceso de fe que se les ofrecía. En nuestra vida, Dios también nos habla paso a paso. Y el verdadero reto es tener la paciencia y la humildad para dejarnos conducir por Él en ese proceso. La universalidad de la misión. Cuando Jesús recuerda los ejemplos de Elías y Eliseo, está subrayando que la gracia de Dios no se limita a un solo pueblo. Esto rompe el esquema cerrado de sus oyentes, que esperaban un Mesías para Israel y no para toda la humanidad. La universalidad de la misión es uno de los puntos más escandalosos del Evangelio, porque nos obliga a salir del egoísmo y a aceptar que Dios ama también a los que consideramos distintos o lejanos. La buena noticia no tiene fronteras. Y esto nos exige ensanchar el corazón y abrazar a todos como hermanos. La tensión entre admiración y rechazo. La reacción de los nazarenos. Es una lección sobre la fragilidad de la fe superficial. En un primer momento admiran a Jesús y se maravillan de sus palabras, pero en cuanto esas palabras tocan sus seguridades y sus prejuicios, el entusiasmo se convierte en rechazo violento. Esto revela que la fe que se basa solo en sentimientos o simpatías es inestable. La verdadera fe debe sostenerse en la verdad, aunque duela, y en la fidelidad, aunque incomode. Muchas veces nosotros también pasamos de la alegría inicial al desánimo o incluso al rechazo, cuando el Evangelio nos pide algo que no queremos dar. La misión inseparable de la cruz. Desde este primer momento de su ministerio, Jesús experimenta el rechazo y la amenaza. La misión está inseparablemente unida a la cruz. Y este pasaje lo deja en claro. El amor de Dios es tan radical que no puede evitar confrontar al mundo con su egoísmo y sus injusticias. Por eso el camino del Mesías
No será de aplausos continuos, sino de resistencia, persecución y entrega. Este hecho es una advertencia para los discípulos. Quien quiera anunciar el Evangelio debe estar preparado para incomodar, para ser criticado y hasta para cargar con la hostilidad de los demás. La mirada limitada del pueblo. El pueblo de Nazaret representa la mirada cerrada y limitada, que se aferra a lo conocido. Ellos no pueden imaginar que Dios actúe fuera de los esquemas que siempre han manejado. Esta limitación les impide ver lo nuevo que están haciendo delante de sus ojos. Es una advertencia para nosotros, porque también podemos caer en la trampa de pensar que ya lo sabemos todo de Dios o que solo actúa de la manera que nosotros imaginamos. La fe auténtica exige apertura, disponibilidad y capacidad de sorpresa ante lo que Dios quiera hacer, aunque supere nuestras categorías. El silencio de Jesús frente al rechazo. Una de las actitudes más poderosas de este relato es el silencio de Jesús. Él no discute ni trata de imponerse. Simplemente pasa en medio de la multitud y sigue su camino. Su silencio no es debilidad, sino fortaleza. Porque muestra que no necesita defenderse cuando cumple la voluntad del Padre. Esta serenidad ante la hostilidad nos enseña que el discípulo tampoco debe caer en la violencia, ni en la desesperación cuando es rechazado. La verdad se sostiene por sí misma. Y quien camina con Dios puede avanzar con paz incluso cuando otros cierran el corazón. La palabra que exige conversión. La proclamación de Jesús. No es un discurso bonito para tranquilizar a la gente, sino un llamado a la conversión profunda. El anuncio de liberación y de gracia implica necesariamente un cambio de vida. Una transformación en la manera de pensar, de actuar y de relacionarse. El rechazo de los nazarenos muestra que muchos prefieren un mensaje que confirme sus hábitos, antes que una palabra que los confronte y los renueve. Este desafío sigue vigente. La palabra de Dios solo da fruto en quienes están dispuestos a dejarse transformar de verdad. El contraste entre expectativas y realidad. Los nazarenos esperaban un Mesías poderoso que hiciera milagros espectaculares en su tierra. Cuando Jesús no responde a esas expectativas, lo rechazan. Este contraste revela un peligro constante. Confundir nuestras expectativas con la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que la salvación debe darse según nuestras ideas de éxito, poder o grandeza, pero la realidad de Dios va por otros caminos. Él actúa en la sencillez, en la humildad, en la entrega silenciosa, y por eso suele descolocar a quienes buscan un espectáculo. La fe madura consiste en aceptar la realidad de Dios, aunque no coincida con lo que imaginábamos. El verdadero sentido de la libertad. Cuando Jesús proclama que ha venido a liberar a los oprimidos y a dar vista a los ciegos, no habla únicamente de una liberación social o política. Su mensaje apunta más profundo. Se trata de la libertad interior, aquella que nadie puede quitar. La que surge del encuentro con Dios y del amor verdadero. El pueblo esperaba un libertador que rompiera las cadenas externas de la dominación extranjera, pero Jesús ofrece una libertad que supera cualquier opresión externa. Nos recuerda que la verdadera esclavitud no está en los muros que nos encierran, sino en los corazones endurecidos por el pecado,
la envidia o la desesperanza. Solo Él puede romper esas cadenas invisibles. La novedad de un reino diferente. El reino que Jesús anuncia desconcierta porque no responde a las categorías humanas de poder. Mientras muchos esperaban un reino glorioso, con ejércitos y victorias, Él inaugura un reino de servicio, misericordia y fraternidad. Esta novedad causa incomodidad, porque exige un cambio radical de mentalidad. Dejar de buscar privilegios y asumir la lógica del amor que se entrega. En Nazaret no supieron aceptar esa novedad, porque chocaba con sus expectativas. Nosotros también corremos el riesgo de rechazar el reino cuando no coincide con nuestros deseos de comodidad o reconocimiento. La dificultad de aceptar al cercano. Una de las razones del rechazo en Nazaret fue la cercanía de Jesús. Ellos lo habían visto crecer. Conocían a su familia, lo consideraban uno más. Les resultaba imposible creer que alguien tan próximo pudiera ser el elegido de Dios. Este es un obstáculo común. Subestimamos a quienes no son familiares y creemos que lo extraordinario debe venir siempre de lo lejano o desconocido. Sin embargo, Dios suele manifestarse en lo cotidiano, en lo cercano, en lo que ya está a nuestro lado. El reto es abrir los ojos para descubrir su presencia en lo habitual y no despreciar lo sencillo. La fuerza del Espíritu Santo. Este episodio comienza con un detalle fundamental. Jesús, lleno del Espíritu Santo, toma la palabra en la sinagoga. Nada de lo que dice ni hace es por iniciativa meramente humana, sino bajo la guía del Espíritu. Aquí se revela el secreto de la misión. No es fruto de estrategias humanas ni de talentos personales, sino obra del Espíritu que impulsa y sostiene. En la vida cristiana también necesitamos reconocer que sin el Espíritu Santo, nuestras palabras se quedan vacías. Solo cuando dejamos que Él nos guíe, nuestras acciones pueden tener el poder de transformar. La dureza de un corazón cerrado. El rechazo de los nazarenos muestra hasta qué punto un corazón cerrado puede volverse agresivo. No solo desconfían, sino que llegan a querer expulsar y eliminar a Jesús. La dureza del corazón, cuando se siente confrontada, puede transformarse en violencia. Este es un llamado de atención. Cuando la palabra de Dios nos incomoda, tenemos dos opciones: abrirnos a la conversión o endurecernos más. El verdadero peligro no está en no entender de inmediato, sino en negarse a escuchar y rechazar la gracia que se ofrece. El profeta en su tierra. Jesús mismo reconoce que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Esta afirmación refleja la experiencia de todos los enviados de Dios. Quienes más cerca están de ellos suelen ser los primeros en despreciarlos. Esto ocurre porque el profeta no confirma las seguridades de la gente, sino que las cuestiona y las sacude. En la vida de la iglesia y de cada comunidad, también aparecen voces proféticas que invitan al cambio, y con frecuencia son rechazadas por quienes preferirían mantener las cosas como están. Escuchar al profeta implica valentía y humildad. El paso sereno de Jesús. Cuando intentan echarlo fuera, Jesús pasa en medio de la multitud y sigue su camino. Esta imagen es poderosa. Ni la hostilidad ni la amenaza lo detienen.
Él sabe que su misión no depende de la aprobación humana, sino de la fidelidad al Padre. Su serenidad es un testimonio de confianza absoluta. En nuestra vida, muchas veces encontramos oposición, críticas o incomprensiones, pero la lección de Jesús es clara. Hay que seguir adelante con paz, sin dejarse arrastrar por la violencia ni por el miedo. El camino de Dios siempre sigue abierto. La palabra que divide. La reacción en Nazaret revela que la palabra de Dios no deja a nadie indiferente. O provoca admiración y apertura, o suscita rechazo y hostilidad. No es una palabra neutra, porque toca las fibras más profundas de la vida y exige una decisión. Este carácter divisorio no significa que la palabra sea destructiva, sino que es tan verdadera que obliga a tomar postura. Ante Cristo no se puede permanecer en una zona de comodidad. Tarde o temprano, debemos decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. El Evangelio como desafío constante. El pasaje nos recuerda que el Evangelio no es un mensaje fácil de digerir. Siempre nos desafía, porque toca las zonas oscuras, los egoísmos, las resistencias. Si lo escuchamos de verdad, nunca nos dejará tranquilos. En nuestra mediocridad. La gente de Nazaret quería un mensaje cómodo, que reforzara su orgullo y sus expectativas. Pero Jesús trae un mensaje que sacude y cuestiona. También a nosotros el Evangelio nos incomoda, porque nos invita a salir de nosotros mismos, a perdonar, a compartir, a confiar, a vivir en la verdad. La esperanza más allá del rechazo. Aunque Nazaret cierra sus puertas, la misión de Jesús no se detiene. El rechazo no es el final, sino el comienzo de un camino más amplio. Lo que no se acepta en un lugar será acogido en otro, porque la palabra de Dios siempre encuentra tierra fértil donde dar fruto. Esta esperanza nos anima a no perder la confianza cuando encontramos obstáculos. Si seguimos sembrando la palabra con fidelidad, siempre habrá corazones dispuestos a recibirla. Lo importante no es el resultado inmediato, sino la certeza de que la misión continúa, sostenida por la gracia de Dios.